Hey, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de JavaScript. Qué bueno que te animaste a aprender este lenguaje que ahora es tan demandado y que te va a servir tanto en tu carrera profesional. Mi nombre es Esteban y ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, este curso está dirigido a personas que nunca han programado nada en su vida. Vamos a empezar desde lo más básico o también te puede servir si aprendiste antes a programar y quieres refrescar un poco esos conceptos. Entonces, ¿cuáles son los temas? Variables, estructuras de datos, loops, arrays, objetos, clases. Y al final, como proyecto práctico, vamos a desplegar un servidor que tú puedes acceder desde cualquier parte del mundo. ¿Qué te parece? Comencemos. Primero, no vamos a usar un entorno local, vamos a usar un entorno en la nube. ¿Por qué motivo? Porque es mucho más sencillo, ¿sí? ¿Cuántos programadores que empiezan a aprender se frustran tanto porque no funcionan las cosas dentro de su máquina? Bueno, esta herramienta que vamos a usar se llama Replit y es totalmente gratuita. Simplemente dale aquí donde dice Sign Up y puedes crearte una cuenta o puedes acceder con cualquier otra cuenta que tú ya tienes. Esto nos va a permitir a todos poder codificar dentro del navegador sin tener que instalar nada en tu computadora para que te dediques directamente ya a programar. Muy bien, una vez creaste la cuenta, vamos a tener este dashboard donde vamos a encontrar diferentes opciones. Todo está en inglés, pero no te preocupes. Más bien, ándate acostumbrando porque muchas de las cosas en programación son en inglés. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Create, aquí hay un más. Aquí también hay otro, por si te pierdes, le damos clic y vamos a seleccionar Node.js. ¿Por qué no HTML, CSS y JavaScript? Bueno, Node.js nos va a permitir un poco más fácilmente entender los conceptos básicos de JavaScript, ya que con HTML, CSS tú tienes que conocer un poco de esto y también tienes que manipular DOM, que es un poco confuso al inicio cuando estás empezando a programar. Por ese motivo vamos a iniciar con Node.js. Y bueno, ya que estamos aquí, ¿qué es Node.js? Es simplemente un entorno de desarrollo donde tú puedes correr JavaScript en el servidor o en una computadora. Es decir, no necesitas de un navegador. Simplemente puedes correr tu JavaScript sin la necesidad de un navegador y funciona como cualquier otro tipo de lenguaje de programación. Lo seleccionamos y aquí vamos a poderle darle un nombre. Puedes darle el nombre que tú quieras. Yo le voy a poner mi primer programa. Listo. Vamos a crear y se va a abrir el entorno de desarrollo. Muy bien, una vez que se configuró el entorno de desarrollo, vas a notar que tu entorno tal vez no es de este color, está en color blanco. Si quieres cambiarlo, simplemente anda de aquí a la tabla de Settings. Y aquí te va a dar una opción para el tema, theme. El mío está en dark, tal vez esto esté en light, puedes cambiarlo para acá. También puedes cambiar esto para que esté al lado o esté abajo. Para mí está más cómodo así. Listo, vamos un poco conociendo cómo va esto aquí. Bueno, lo principal que tenemos que entender en este entorno de desarrollo es que aquí tenemos varios archivos. En esta parte es donde nosotros vamos a escribir nuestro código y esta es tenemos una terminal y tenemos una consola. Entonces la consola es donde va a salir todo lo que nosotros queramos que el programa ejecute y en la terminal nosotros podemos interactuar con el entorno que tenemos actualmente. Bueno, vamos primero con lo que todo programador debe hacer el momento que empieza a aprender, es imprimir el hola mundo. Entonces, para eso vamos a escribir tal como está aquí, console.log. Solo escríbelo conmigo, yo te explico después cómo funciona. Entonces aquí escribimos hola mundo. Console.log, ponemos entre paréntesis, esto entre comillas, usa las comillas de tu teclado y aquí escribes hola mundo. Tal como está aquí. Le das clic en Run y se va a imprimir esto en la consola. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Nosotros acabamos de hacer que nuestro programa imprima algo en la consola. ¿Y cómo sucede esto? ¿Qué es estas palabras? ¿Por qué todo es así? Bueno, vamos. Primero, console es un objeto. Es algo que JavaScript ya nos da, que este entorno ya nos provee. Por decirlo así, es un objeto que nosotros podemos interactuar, que ya viene por defecto. Podemos simplemente usarlo. Este objeto tiene varias propiedades y métodos. Entonces log es un método que este objeto tiene dentro de aquí. Entonces esa es la manera en que nosotros podemos
imprimir esto. Entonces tenemos el método log, pero puedes también hacerlo de otra manera. Por ejemplo, console.error. Entonces, ¿cuál es la diferencia del console.log con el error? El log simplemente va a imprimir en la consola. Este de acá lo va a hacer de una manera diferente, es decir, que lo va a... simplemente es como darle un label, una etiqueta para decir que es un error. Y esto lo hacemos bastante los programadores para saber qué está pasando en nuestro código. Siguiente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos paréntesis y lo tenemos de esta manera porque nosotros vamos a invocar este método. Entonces, ¿a qué me refiero con métodos? Es simplemente acciones que el programa puede ejecutar, que haga una acción. En este caso es simplemente imprimir esto de acá. ¿Y qué es esto de acá? ¿Por qué está en comillas? ¿Qué pasa si yo le quito las comillas? Entonces, si nosotros nos vamos aquí, primero podemos ver que tenemos aquí como una muestra en rojo. Esto es muy similar, por ejemplo, a Word. ¿Qué pasa en Word si es que tú cometes una falta ortográfica? Te va a mandar así. Nosotros igualmente aquí estamos cometiendo no una falta ortográfica, pero un error de sintaxis. Si nosotros le damos run, te vas a encontrar con tu primer error acá tal cual. Y también andate acostumbrando porque es algo que siempre va a pasar y no te tienes que frustrar, no te preocupes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me dicen? Nosotros podemos leer el error y tratar de interpretar qué es lo que pasa. Entonces dice missing after list. Entonces aquí tenemos un error de sintaxis porque estamos como que escribiendo dos variables. ¿Qué pasa si yo solo lo escribo así? ¿Verdad? Solo quiero imprimir hola. Le doy run, igual voy a tener otro error. Lo que pasa es que el momento que tú no pones comillas dentro de esto, lo que hace JavaScript es buscar una referencia a este valor. Es decir, está tratando de encontrar la variable hola y por eso nos da este error. Si tú buscas esto en Google, te va a dar una explicación más concreta de qué es lo que significa cada error. Y esto es algo que también te recomiendo ahora que vas a empezar a programar, es que siempre los errores que te salgan acá, trates de buscarlos en Google y vas a de esa manera poder encontrar de una manera más fácil qué es lo que está pasando en tu programa. Entonces, ¿por qué ponemos nosotros esto en comillas? Porque de esta manera nosotros estamos definiendo un tipo de dato que se llama string. Entonces, ¿qué es un string? Simplemente es texto. Un string es texto. Siempre que tú quieras escribir una cadena de texto, recuerda que debes usar estas comillas. También puedes usar estas comillas de acá. Las dos funcionan. Y también puedes usar este tipo de comillas que estas tienen un efecto especial. Esta de acá. Que esto nos permite hacer cosas más interesantes, pero lo vamos a ver luego. Si nosotros le damos a correr, puedes ver que sigue corriendo sin ningún problema. Tenemos nuestro resultado acá. Entonces tenemos strings. ¿Qué más yo puedo imprimir en la consola? ¿Qué más tipos de datos existe dentro de JavaScript? También tenemos números. Y estos, mira, no necesitamos ponerlos entre comillas, pero también lo podemos ponerlo así y el momento que lo ponemos así ya no es un número, es un string, porque un string puede también estar representado de esta manera, ¿verdad? Pero si le ponemos sin comillas es de esta manera y podemos también agregar un decimal. Si esto es un número, significa que yo puedo hacer operaciones numéricas con él. Entonces, por ejemplo, probemos algo súper rápido. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Entonces, ¿qué se les ocurre que va a pasar ahora? Por cierto, este símbolo en JavaScript significa multiplicación. Si nosotros le damos run, vamos a tener este resultado. Simplemente está multiplicando estos dos valores. Entonces también podemos sumar. Estamos simplemente sumando dos valores numéricos como lo haríamos en una calculadora, pero ahora lo estamos haciendo dentro de un programa de JavaScript. Podemos restar. Otro tipo de dato que son booleanos. Entonces, ¿qué es un booleano? Y esto es un poco confuso de entender al inicio, pero simplemente son valores que representan opuestos. Entonces, en español, la traducción literal es un booleano puede ser verdadero o falso, true or false. Entonces, esos los podemos escribir así, tal cual. Dentro de JavaScript no necesitamos definirlos con comillas ni nada de eso. Entonces, si nosotros corremos esto, nos va a dar este resultado. Entonces, tenemos true y también tenemos false. Entonces, esto es súper útil en JavaScript para
nosotros comprobar condiciones lógicas. Por ejemplo, ¿qué sería una condición lógica? ¿Y cómo puedo comparar y crear una condición lógica? Entonces, para eso simplemente puedo... Bueno, en JavaScript la verdad hay muchísimos métodos, ya que es un lenguaje súper dinámico. Entonces tú puedes crear un booleano de lo que es, evaluar un booleano de lo que sea. Pero vamos a hacer algo súper sencillo. Entonces nosotros vamos a comparar si 1 es igual a 1. Es verdad que 1 es igual a 1. Sí, ok. Entonces, si nosotros ponemos 1 es igual a 1, podemos evaluarlo como un booleano. Ojo, pero de esta manera no se hace. Aquí estamos asignando un valor. Lo que tenemos que hacer es escribir 2 veces el igual. Entonces, estamos comparando dos valores. Decimos 1 es igual a 1 y nos va a dar como resultado un valor verdadero o falso. Estamos evaluando un valor booleano de esta manera. Pero yo lo que siempre les recomiendo es que utilicen 3 signos iguales. ¿Por qué motivo? Porque como JavaScript es un lenguaje súper dinámico, va a tratar de adivinar lo que tú estás haciendo. Si tú le pones 2 y pones esto, lo que va a hacer es va a transformar esto en un número para que esto sea verdadero. Aunque no es verdadero. Porque un número no es igual a un string. Son 2 tipos de datos diferentes, pero como JavaScript es un lenguaje un poco peculiar que le gusta sorprenderte, lo va a transformar a un número para supuestamente ayudarte, pero en realidad no te ayuda. Entonces, si tú escribes 3, te va a dar falso, lo cual es verdad, porque un número no es igual a un string. Entonces, así podemos evaluar este tipo de condiciones. Por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Podemos decir 1 es igual a 2, corremos y no, obviamente que 1 no es igual a 2, pero ¿qué podemos también comparar? ¿Acaso 1 es menor que 2? Correcto, 1 es menor que 2, es verdad. ¿Y acaso 1 es mayor que 2? No, es falso. 3 es mayor que falso. ¿Y acaso 2 es mayor que 2? ¿Corramos esto? No, 2 no es mayor que 2. Pero podemos combinarlo con otro símbolo, que sería el símbolo igual. Podemos decir 2 es mayor o igual que 2. 2 es mayor o igual que 2. Sí, 2 es mayor o igual que 2. Entonces tenemos como resultado true. Esa es una manera de evaluar 2 valores. Bueno, estos serían los principales tipos de datos primitivos que tenemos en JavaScript. ¿Y qué es un dato primitivo? Es simplemente un tipo de dato que no es un objeto, porque el resto de tipos de datos dentro de JavaScript son variaciones de objetos. Tenemos lo que vimos, strings, que van entre comillas, tenemos números, tenemos booleanos. También tenemos otro tipo de primitivos que son un poco más difíciles que entender, por ejemplo, null. Pero bueno, eso no va a ser necesario por ahora, o undefined. Ese es otro tipo de dato primitivo. Pero bueno, no es como que súper fundamental saberlo ahora. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer, por ejemplo, para no tener que estar escribiendo mi string? Hola. Hay una forma de nosotros no hacerlo todo en una línea y reutilizarlo. Y bueno, ese concepto se conoce como variables. Entonces, ¿qué son variables? Son simplemente declaraciones dentro de nuestro código que nosotros hacemos para guardar valores y usarlos luego. Es la manera más sencilla que puedo ponerlo. Es simplemente tipos de objetos tipos de datos que nosotros guardamos para poder reutilizarlos, modificarlos dentro de nuestro código. Entonces, ¿cómo declaramos? Tenemos que declarar una variable dentro de nuestro programa. Entonces podemos escribir de esta manera: var es esto de aquí, dividámoslo por partes. Tenemos el keyword, que es la manera de declarar la variable. Tenemos de aquí el nombre de la variable, entonces le voy a poner saludo. De aquí tenemos un símbolo de asignación, es decir, le voy a asignar a esta variable un valor. Y de ahí tenemos el valor que nosotros le vamos a asignar. Entonces, en este caso va a ser un string y va a ser hola. Tengo declarada mi variable y ahora puedo usar mi variable, ¿verdad? Entonces,
simplemente voy a coger control C, voy a borrar todo el contenido que está dentro de los paréntesis y voy a pegar mi variable saludo. Si yo le doy a correr, tenemos el mismo resultado. Y lo chévere de esto es que puedo cambiarlo acá y aquí no tengo que cambiarlo porque estoy usando este valor de acá y tenemos ese resultado. Una cosa es que esta manera de escribir variables ya la verdad no se usa. Es como que JavaScript es un lenguaje súper viejo y bueno, var tiene sus peculiaridades que son conceptos un poco complejos para explicarlos ahora, pero yo simplemente les diría no usen var. Tenemos dos formas más de declarar variables. Tenemos el keyword let, que sería como el reemplazo de var, y tenemos el keyword const. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que yo a let puedo cambiar el valor. Entonces, let es como decir var. Nada más. Estoy declarando mi variable, pero con let. Entonces, a let, nosotros let lo podemos cambiar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo mi variable saludo y le voy a dar un nuevo valor. Le voy a cambiar a hi en inglés. Entonces estoy cogiendo, no necesito declararla de nuevo, porque si la declaro de nuevo me va a dar un error porque ya está declarada. Si nosotros corremos vamos a ver que ya has already been declared. Ha sido declarada ya. Entonces no, lo que vamos a hacer es borrar let, usar nuestra variable y darle este valor. Entonces mira, ya no es hola, ¿qué tal? Ahora es hi. Pero ¿qué pasa si yo uso const? ¿Qué pasará? Const viene de constante. Entonces ya pueden imaginarse qué es lo que va a pasar. Pues voy a tener un error. ¿Por qué? Porque una constante no se puede cambiar el valor. Esa es la diferencia. Entonces es para distinguir qué es dentro de tu código, objetos van a cambiar o no de valor. Entonces yo le voy a dejar con const, mi valor no va a cambiar. Entonces esta es la manera de nosotros guardar variables. Y mira, yo le puedo dar otro tipo de dato, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo dar un número, 53. Y ya no va a ser saludo, va a ser, pongámosle A. Y vamos a tener otro valor como constante B. Y este va a ser igual a 30 y este va a ser igual a 33. Entonces tenemos dos números. Entonces, mira, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Te acuerdas que habíamos sumado dos números anteriormente? Pues ahora lo que podemos hacer es, en vez de sumar los números, podemos sumar las variables A más B. ¿Qué va a pasar? Tenemos el resultado de la suma. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos cogiendo el valor de la variable y acá también. Y se está transformando esto, en vez de ser console.log A más B, al momento de que se corre es 53 más 33 y nos da ese valor. Lo mismo podemos hacer. Bien, ahora vamos a ver tipos de objetos que ya no son primitivos, tipos de datos que ya no son primitivos, que son objetos. Entonces vamos a partir por un objeto. ¿Qué es un objeto? Pues podemos asociarlo con cosas de la vida real. Entonces es lo que se trata, de hecho, el objetivo de los objetos. Bueno, la definición puede variar según a quién le preguntes o cómo lo veas, pero un objeto es una estructura de datos donde nosotros tratamos de representar cualidades de la vida real dentro de estructuras de base, estructuras de datos de programación. Entonces vamos con un ejemplo súper sencillo. Sí, vamos a borrar esto, voy a dejar mi console.log vacío, sin nada. Y vamos a definir con una constante nuestro objeto que va a ser una persona. ¿Sí? Entonces, como esto ya se acuerdan, es igual que una variable, pero nosotros ahora en vez de un primitivo le damos un objeto como hay muchas formas de crear un objeto. Vamos a hacer un objeto que lo llamamos objetos planos, que son así simplemente declarados. Y los más fáciles de entender. Entonces, para eso usamos llaves. Entonces, busca dentro de tu teclado el símbolo de llaves. Y bueno, en este entorno de desarrollo se va a cerrar solito, pero si quieres también puedes probar cerrándolo tú. Y aquí vamos a dar un enter. Entonces, de esa manera nosotros definimos un objeto entre llaves. Y un objeto va a tener propiedades y métodos. Bueno, este tipo de objeto que estamos creando.
vamos a enfocarnos solo en las propiedades. Entonces, si estamos diciendo que un objeto es la representación de algo que existe en la vida real, entonces, ¿qué tiene una persona en la vida real? Una persona tiene un nombre, ¿verdad? Primera propiedad que estamos dándole. A esa propiedad de ese objeto le vamos a asignar un valor. Entonces, ¿qué es un nombre? ¿Qué tipo de dato es un nombre? ¿Es un número? No. ¿Es un booleano? No. Un nombre es un texto, es un string. Entonces, y bueno, puede ser el nombre que tú quieras. Pepe. Ya, tenemos el nombre. ¿Qué más puede tener una persona? Entonces, tenemos que seguir dándole propiedades, ¿verdad? Otra propiedad de una persona sería la edad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de dato es la edad de una persona? Pues la edad de una persona es un número, puede ser un decimal también, si quieres. Entonces vamos a darle un número. Pepe tiene 25 años. Entonces vamos a imprimir esto. Copio esto y le doy acá, ¿verdad? Tenemos un error. ¿Cuál será ese error? Tenemos un error de sintaxis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, bueno, o sea, lo hice a propósito, pero que simplemente para nosotros separar las propiedades dentro de nuestro objeto, tenemos que agregar una coma. Esto. Al final no es necesario, o si le pones no pasa nada, tampoco se rompe el programa, pero terminas la propiedad, el valor, y para decir que vas a seguir con la siguiente propiedad, tienes que poner una coma. Eso es todo. Lo imprimimos y mira cómo se imprimió. Se imprimió de esta manera. Es bastante similar, es igual a como lo escribimos, se imprimió. Pero ¿qué podemos hacer con este objeto? Nosotros podemos acceder a sus propiedades. Entonces, en vez de simplemente hacer un log de toda la persona, lo que podemos hacer es cómo accedemos a las propiedades de un objeto. Y eso es lo que pasó, es lo que está pasando aquí. Console es un objeto. ¿Y cómo nosotros accedimos a un método, que ya les voy a explicar qué es un método? ¿Cómo nosotros accedimos a este método o propiedad? Con un punto. Y podemos hacer lo mismo con nuestro objeto. Entonces podemos decir persona.nombre. ¿Será que hago esto? No. ¿Por qué? Porque esto es una propiedad, no es un método. Entonces, para nosotros, para acceder a métodos, simplemente lo hacemos así. Mira, solo me salió Pepe. No me salió el resto. Edad, 25. Bueno, ya sabemos qué es un objeto, cuáles son las propiedades de un objeto. Entonces, ahora vamos a ver un método. ¿Qué es un método? ¿Qué es una función? Eso que tanto estamos hablando. Pues como les dije, es simplemente una acción que nosotros podemos definir para que nuestro programa la ejecute. Vamos con nuestro objeto. ¿Cuál sería? Esto es algo de la vida real, entonces es más fácil de representarlo así. ¿Cuál sería la acción que una persona puede hacer? Pues igual vamos a para definir un método, ponemos coma, una persona duerme, ¿verdad? Es diferente a una propiedad. Mis propiedades, por decirlo, son estáticas. Mi edad, mi nombre es algo estático. Bueno, mi edad va a cambiar con el tiempo, pero no es una acción. Dormir es una acción, es que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo voy a definir este método? Entonces voy a decir dormir, dos puntos, que es como asignarle el valor, y el valor de esta propiedad, que ahora es un método, va a ser una función. Entonces para eso voy a escribir otro keyword. Recuerda, tenemos keywords como const, function es otro keyword para declarar algo. Vamos a declarar una función, y al igual que una variable, una función puede tener un nombre. En este caso no le vamos a dar un nombre porque ya le estamos dando acá. Entonces, ¿cómo declaro la función? Tenemos el keyword. Después tengo que definir los parámetros, ¿sí? Así defino los parámetros, algo parecido a esto, pero es diferente, porque en una declaración estamos diciendo qué parámetros va a recibir mi función. Por ahora no va a tener ningún parámetro, pero ya les voy a explicar qué podemos hacer con los parámetros. Y después necesitamos el cuerpo de la función, y para esto lo hacemos como lo hicimos con el objeto. Le ponemos las llaves. Abierta y cerrada, y le damos un enter. Entonces recuerda, keyword, argumentos y las llaves. Estamos definiendo nuestro método.
Entonces, esta persona va a dormir. ¿Cómo va a dormir? Bueno, hagamos un ejercicio súper sencillo. Simplemente cuando duerma va a imprimir en la consola ZZZZ. Ya, hagámoslo así súper sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, aquí estamos invocando un método para hacer un log en la consola, ¿verdad? Pero nuestra persona puede invocarlo por ella misma. Entonces voy a borrar esto. Y voy a decir persona.dormir. ¿Sí? Estamos invocando, tal como hicimos console.log. Console ya existe. Esto ya existe. JavaScript ya lo creó por nosotros. Persona no existe, lo creamos nosotros. Y le dijimos que esta persona puede dormir. Tal como hicimos lo otro, ahora estamos haciéndolo así. Si yo lo hago así, no va a pasar nada. Es persona. Si yo lo hago así, no va a pasar nada. Simplemente me va a decir que es. Pero yo tengo, como es un método, o sea, ahí tal cual no hace nada. Tengo que invocarlo, tengo que decir actúa. Entonces, en cierto tiempo de la ejecución del código, yo tengo que decirle que haga su acción. Para eso lo hago así, con los paréntesis. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Ajá. ZZZ. Listo. Entonces, vamos a combinar un poco todo lo que aprendimos, ¿ya? Para hacer un poco algo más complejo. ¿Sí? No se asusten. Vamos primero a aprender, y vamos a aprender también algo que no hemos visto, que son declaraciones lógicas. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una persona no duerme todo el día, ¿verdad? Duerme solo en la noche. Vamos a decir, si es que es de día, vamos a imprimir no se puede dormir aún. Pero si es de noche, vamos a imprimir nuestro ZZZ. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, dentro de nuestra función, aquí, dentro de aquí, vamos a escribir esto. Es otro keyword para un statement que se llama if. Entonces, if, la traducción es si, entre paréntesis. A ver, para no confundirnos, vamos a borrar esto. ¿Ya? Entonces, borramos todo. Tenemos if entre paréntesis y aquí vamos a tener, igual que lo hicimos con la función, igual que lo hicimos con el objeto, vamos a tener llaves. Listo, tenemos nuestro if. Ahora no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nuestro código dentro de la función se va a ejecutar línea por línea, ¿ya? Entonces, primero tenemos if y aquí tenemos que darle una condición booleana. Entonces, ¿se acuerdan cuando hicimos la comparación de 1 es igual a 1? Ahora vamos a hacer algo similar. Entonces, primero probemos algo que siempre va a ser verdad. Entonces, 1 igual a 1, ¿verdad? Si 1 es igual a 1, vamos a imprimir nuestro ZZZ. Eso siempre va a ser verdad. Solo estamos probando a ver qué pasa. Entonces vamos a decir persona.dormir, ¿verdad? 1 es igual a 1 siempre. 1 es igual a 2, no pasó nada. Porque 1 no es igual a 2, entonces esto de aquí no se ejecutó. ¿Tiene sentido? Ok, entonces tenemos que ver si es que es de noche. ¿Y cómo hacemos eso? Por suerte, en JavaScript hay otro objeto que ya existe, otro tipo de objeto que se llama date, ¿sí? Que te va a dar la fecha actual. Entonces, hagamos algo rápido acá para ver qué es ese date. Entonces, vamos a hacer console.log y aquí vamos a decir new date. ¿Por qué hacemos new? Qué raro, ¿no? Bueno, esto de aquí es una forma de crear un nuevo objeto basado en este prototipo, ¿sí? Es una manera de crearlo, ¿sí? Es tal vez un poco complejo. O sea, aquí les dije que habían diferentes tipos de objetos. Este es un objeto plano. El date es un prototipo que nosotros podemos usarlo. Y para poder usar un prototipo es como digamos, los mapas, los planos de una casa, ¿sí? O sea, tenemos la casa y tenemos dos planos. Entonces tú con esos planos puedes crear varias casas. Y cada casa puede ser diferente. Ese es un prototipo, ¿sí? Entonces tenemos y para decir que vamos a crear una nueva
casa, una nueva fecha, tenemos que decir new. De esa manera estamos creando un nuevo objeto basado en ese prototipo. Y para esto tenemos que invocarlo como invocamos una función. Si yo le doy log, mira, tenemos la fecha de ahora. Es 4 de septiembre. Este es un objeto basado en un prototipo, entonces mejor guardémoslo, ¿sí? ¿Qué te parece? Entonces vamos a decir ahora. Vamos a crear una nueva variable que se va a llamar ahora y que va a ser igual a esto de aquí. New date. ¿Sí? Este es el ahora. Entonces, recuerda, te dije que esto se convierte ahora en un objeto que está basado en este prototipo. Puedes, como te digo, siempre puedes ir a Google y consultar date object, ponerlo en Google y te va a salir todas las propiedades y métodos que tiene este objeto. Entonces, el que yo quiero es el que se llama, vamos a decir, ahora. Y aquí puedo acceder a sus propiedades o métodos. Entonces, el que yo quiero es get hours, ¿sí? ¿Sí? Y como es un método, tengo que invocarlo. Mira qué va a pasar. Me va a decir que son las 20. Una cosa, esto no te va a salir la hora que es en tu computadora. ¿Por qué motivo? Porque esto está corriendo en un servidor que tal vez no esté en el mismo uso horario donde estás corriendo. Una pequeña desventaja de usar este entorno, pero no importa. Ese no es el objetivo. Entonces por eso a mí me sale 20 a pesar de que aquí son las 3 de la tarde donde también estará ese servidor. Entonces así podemos saber qué hora del día es. Mira, entonces puedo decir acá otra variable. Const hora del día. Y así esto me ayuda a leer mi código. Es más fácil leerlo así, ¿verdad? Hora del día. No le voy a poner la tilde. No te aconsejo que uses tildes en nombres de variables o caracteres raros. Creo que sí puedes hacerlo, pero mejor no. Voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar acá. Sí, ya tenemos la hora del día. Entonces, ¿cuándo es de noche? ¿Cuándo va a ser de noche? Entonces voy a crear otra variable que diga es de noche. Entonces esta variable va a ser un booleano. ¿Te acuerdas de los booleanos? Entonces, ¿cuándo sería de noche? Pues depende de dónde vivas. Aquí donde yo vivo, la noche empieza a las 6:30 de la tarde, a las 7 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Entonces voy a escribirlo. Y bueno, esto no les expliqué, pero para escribir, ¿qué es un comentario? Es una línea de código que no va a ejecutarse, que no hace nada. Tú puedes escribir lo que quieras aquí. Y te ayuda a entender un poco lo que estás haciendo, dejar comentarios para otros programadores. Se escribe con estos slashes, ¿sí? Busca el carácter en tu teclado y escríbelo. Tienen que ser 2, no 1, sino 2. La hora, si la hora está entre las 19 y las 6. Ajá. Entonces, ¿cómo escribimos esto en código? Como esto es las horas se reinician a la medianoche, entonces solo tenemos que verificar si es que nuestra hora del día, ¿verdad?, es mayor o igual a 19. Sí, solo eso tenemos que verificar, porque el momento que es la medianoche ya se resetea el reloj. Entonces, vamos a verlo acá. Es de noche. Como está nuestro servidor, está quién sabe dónde, es de noche. Entonces ya lo declaramos de esta manera. Sabemos que si es de noche, debe ser esto. Entonces acá lo que voy a hacer es simplemente, podría escribir esto aquí, ¿verdad? Así, de esta manera. Perdón. Así. De esta manera. Pero es un poco confuso así. Es más legible si yo uso la variable que creé. Entonces la programación es simplemente comunicarte con la computadora, nada más. Estás conversando con la computadora. Le estás diciendo, si es de noche, entonces vamos a dormir. Y si no, entonces para eso utilizamos este keyword que se llama else. Si no es así, entonces esto sería si es que esto no es verdad, si es que esto es falso. Si es que no es así, entonces podemos hacer otro log que diga
aún no es hora. Entonces vamos a correr nuestro método. Y ya lo vamos a hacer usando nuestro objeto, persona.dormir. Y vamos a dormir porque en nuestro servidor es de noche. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos? Digamos que estamos en España y es verano o no sé cómo funciona, pero se pone de noche muy tarde. Se pone de noche a las 10 de la noche. Entonces, aún no es hora. Aún no es hora de dormir. Porque cambiamos nuestra hora. Y aquí lo que podemos hacer es ponerle en otra variable. Const hora máxima de luz. Así le podemos poner. Y va a ser 22. Algo que no mencioné es la manera en que escribo las variables. Se dan cuenta que yo no uso espacios y no debemos usar espacios porque tendríamos un error de sintaxis. ¿Sí? Tiene que ser todo junto. Otra cosa, las variables no pueden empezar con números. ¿Sí? No es posible. Y yo lo pongo así, la primera con minúscula y el resto con mayúscula. Es simplemente una convención que existe dentro de JavaScript que se llama camel case. De convenciones, por ejemplo, Pascal case, que todo es en mayúscula. ¿Sí? Pero otra que se utiliza en Python, que se utiliza para espacios, se utiliza el guión bajo, que se llama snake case, pero en JavaScript generalmente para este tipo de variables usamos de esta manera. Y aquí en vez de escribir 22 voy a usar mi variable. Hora del día es mayor o igual que la hora máxima de luz, le voy a dejar en 19 y ahora sí podemos dormir. Ya para finalizar con los métodos vamos a usar argumentos. Entonces, ¿qué son argumentos en una función o un método? Son simplemente variables que nosotros podemos enviar a esa función para que según esa variable ejecute o, bueno, la use como la función quiera hacerlo, ¿sí? Entonces, primero tenemos que declarar el método. ¿Cómo declaramos el método? Es simplemente una forma diferente de declarar una variable. Mira, aquí la declaramos así, de esta manera, a una variable, aquí así. Y para declarar un argumento dentro del método, lo ponemos dentro de los paréntesis donde declaramos el método o función. ¿Qué va a hacer el método? El método lo que va a hacer es que no importa si es de noche o de día, yo quiero forzar que quiero dormir, no me importa qué hora del día es. Entonces voy a decir forzar. Y esto es como una pregunta, ¿no? Esto también es como una pregunta, ¿no? Que estamos haciendo forzar, ¿sí o no? Lo mismo que hicimos acá. ¿Es de noche? ¿Sí o no? Es una manera chévere de definir variables, así es un poco más fácil de entender, hacerlo como preguntas. Obviamente no vamos a poner el signo de interrogación. Entonces, forzar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, tenemos dos declaraciones, dos puertas lógicas que tenemos. Si es de noche, dormir, y si no, aún no es hora. Pero tenemos que considerar esto de forzar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos usar un operador lógico. Tenemos dos tipos principales de operadores lógicos en JavaScript y son simplemente lo que podemos usar para combinar dos condiciones lógicas. Entonces, es simplemente, como les dije, comunicarse con la computadora. ¿Es de noche o la persona quiere forzar dormir? Entonces, en ese caso vamos a dormir. Si es que es de noche o la persona quiere dormir, no importa qué hora del día sea. Entonces vamos a hacerlo así, con este símbolo. Acá está. O. Sí, or. Es la manera que nosotros escribimos O. Con estas dos rayas de acá. Búsquenla en su teclado y la escriben. Entonces esto es lo que usamos para poner o forzar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si es que esto es verdadero o si esto es verdadero, hacemos esto. Esto se conoce como operadores de lógica booleana. Es algo que también lo enseñan en la escuela. Es simplemente verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Entonces, no importa, cualquiera de los dos puede ser verdadero, que todo esto, aquí va a ser verdadero. También podemos usar y. Entonces, en este caso, las dos tendrían que ser verdaderas para cumplir, pero eso no tiene sentido dentro de nuestro programa. Entonces, ya tenemos esto de acá. Entonces, aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos que mandar?
forzar va a ser un booleano, ¿sí? Entonces acá le voy a poner true. Entonces, y esto le voy a cambiar a 22 para que se note el efecto, ¿sí? Le doy a run y no importa porque recuerda que nuestro servidor son las 8 de la noche, no importa que aún no sea hora de dormir, porque le estoy diciendo que no importa. No importa que sea hora de dormir, igual quiero dormir. De esta manera, si yo le cambio a 20, igual voy a dormir. A 19, y igual voy a dormir todo el tiempo. ¿Sí? Si yo le pongo falso, y aquí le pongo 22, ahí me va a salir que aún no es hora. ¿Sí? Porque la hora máxima es 22, y le estoy diciendo que no debe forzarlo, que debemos respetar los horarios. Entonces por eso nos vamos acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no paso nada? Si yo lo mando así, igual me va a salir acá. ¿Pero por qué? Eso es una de las características de JavaScript que a algunas personas les gusta, a otras no. Es simplemente saber manejarlo y saber entenderlo. Que si no mandamos nada aquí, forzar es, verás, hagamos esto. console.log forzar. Está undefined, está indefinido. Y en JavaScript tenemos algo que se llama false values, que son ciertos tipos de valores que si los evaluamos como booleanos van a dar falsos. Uno de esos es undefined, también es null, puede ser 0, puede ser un empty array. Eso es lo que a veces puede causar confusiones. Pero es simplemente entender cómo funciona, que como no pasamos nada, este valor no está definido, es undefined. Y por ende, como undefined dentro de JavaScript, si lo evaluamos como booleano, es falso. Entonces, por eso es falso. Pero si nosotros queremos ahorrarnos eso, lo que podemos hacer es declararle un valor por default, igual que lo hicimos acá, así como un igual, lo podemos hacer acá. Entonces, el default de este argumento va a ser falso. Mira, y si le doy a correr, me salió falso a pesar de que yo no mandé nada, porque la variable no está indefinida, yo la definí aquí en el argumento. Voy a borrar esto, no lo necesito ahora. Entonces esos son los argumentos dentro de JavaScript. Y yo puedo tener varios, no tiene que ser uno solo. Y puede ser lo que sea, pueden ser strings, pueden ser mensajes. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir mensaje, ¿sí? Mensaje. Y este va a ser el mensaje de sueño. Y lo voy a imprimir aquí. En vez de ZZZ, va a ser mensaje, ¿sí? Ahora necesito pasar dos argumentos. Los separé con la coma. El mensaje, si necesito forzarlo, en este caso le voy a decir que no, que false. Y el mensaje, y mi mensaje va a ser así, ¿sí? Aún no es hora, cambiémoslo. Pongámoslo forzar true, ¿sí? Mira, y se envió nuestro mensaje. Ahora, ¿qué pasa si yo no envío nada? Va a pasar lo mismo, no está definido el mensaje. Entonces igual, voy a darle un valor predefinido que va a ser z. ¿Sí? A pesar de que no mande nada, igual aquí. A pesar de que no mande nada, cambiamos esto a 19. Igual me imprimió este valor predefinido. Siguiendo con nuestro objeto, vamos a revisar otro tipo de estructura de datos. Entonces, ¿qué más tiene una persona? Aparte de nombre y edad, pues una persona puede tener hijos, ¿verdad? Entonces vamos a darle una propiedad. ¿Cómo podemos representar a los hijos? Y ojo, no quiero representar no solo cuántos hijos, no es cuántos hijos, sino los nombres de los hijos. Entonces para esto puedo usar una estructura de datos que no es primitiva en JavaScript, que se llama array. Entonces un array es simplemente un espacio en donde nosotros podemos guardar valores como un listado, ¿sí? Como primero, segundo, tercero, cuarto,
¿sí? Lo hacemos y podemos guardar cualquier tipo de valor. Entonces, para definir un array, lo que debo usar es esto, que son corchetes, ¿sí? Corchetes, y bueno, voy a dar la coma aquí para que no me dé ningún error. Entonces, aquí en este array voy a guardar los nombres de los hijos de esta persona. Entonces, esta persona tiene un hijo que se llama Juan, ¿sí? Tiene otro hijo que se llama José. Y tiene una hija que se llama Mercedes. Si nosotros vamos para acá y hacemos un log, console.log de esta persona.hijos, esto no es un método, no, simplemente así. Aquí vamos a ver, aquí vemos, ya no, borremos esto. Y aquí vamos a ver todos los nombres de los hijos de esta persona. Y mira, podemos combinar diferentes tipos de estructuras de datos aquí para que sea más completo. Entonces voy a darle Enter y cada elemento de mi array va a ser un objeto. Estos también son personas. Los hijos también son personas. Entonces tienen un nombre, no solo tienen un nombre. Entonces Juan, también tienen edad. Y digamos que Juan tiene 5 años. Aquí igual, coma y entre corchetes, nombre, José. Y él tiene 12. Y Mercedes. Y el nombre es Mercedes. Nombre Mercedes. Y ella tiene 21 años. ¿Ya? Listo. Entonces es una manera más completa de definir esto y sigue siendo un array. ¿Sí? Cada elemento de este array es un objeto que define a cada uno de los hijos de esta persona. Ahora vamos a aprender algo fundamental dentro de JavaScript, que son los loops. Entonces, ¿qué es un loop? Es simplemente una manera de interactuar varias veces en un array. Bueno, puede ser en un array o en diferentes tipos de estructuras de datos o simplemente en números. Entonces, el loop más básico es, por ejemplo, yo tengo un rango. Para escribir un loop, igual usamos el keyword for, ¿sí? For, para este tipo de loop. Hay varios tipos de loops. Entonces voy a decir, y aquí este for igual al final tiene estas llaves y aquí tenemos diferentes argumentos. El primer argumento sería una variable, ¿sí? Que va a ser la variable que nosotros vamos a interactuar cada vez que el loop se repite. Entonces le voy a dar el valor de i, ¿sí? Y el valor inicial va a ser 0. El segundo argumento de este loop es cuándo se debe detener este loop, ¿sí? Entonces tiene que ser un booleano. Entonces esto se va a detener si i es menor que 10. Es decir, que nuestro loop va a correr 10 veces. Y el tercer argumento de este tipo de loop es lo que vamos a hacer con la variable. Entonces simplemente vamos a decir que i es igual a i más 1, ¿sí? Estamos cambiando el valor de esta de acá, lo estamos cambiando aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí voy a imprimir el valor de i cada vez. Entonces esto es como que 10, según esta condición, esto va a seguir en un loop hasta que esto termine, hasta que esto sea falso. Entonces vamos a correrlo. Aquí una corrección, estos argumentos no se los pone con coma, sino que se los pone así con punto y coma, ¿sí? Es importante por este tipo de loop. Ya, nada más eso. De ahí vamos a tener nuestro loop y ustedes pueden ver que lo hizo 10 veces, empezando desde 0 hasta que
y sea menor que 10. Ahí esto ya fue falso y ya no lo hizo de nuevo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve para interactuar con, bueno, el principal uso que le podemos dar es para interactuar con arrays. Entonces, ¿qué podemos decir? Algo que me olvidé de mencionar es cómo nosotros accedemos a valores específicos de un array, ¿verdad? Digamos que yo quiero acceder a José. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Console.log. Voy a poner esto como comentario por ahora para que no se ejecute. Console.log persona.hijos. Y para acceder a un elemento de este array, cada este tiene un index. Es simplemente como un diccionario que tiene páginas. Entonces cada uno tiene un número de página. Y esto es importante en JavaScript, y en muchos lenguajes empezamos a contar desde 0, no desde 1, y sobre todo para arrays. Entonces desde 0, este sería como que el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2. Entonces si yo quiero acceder solo a Mercedes, tengo que hacerlo con corchetes y poner el número del index, que sería 2. Listo, entonces solo accedimos a ese elemento, al elemento Mercedes. Entonces esa es la manera de acceder a arrays. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir todos y cada uno de los elementos de este array. ¿Sí? Entonces vamos a decir, igual vamos a empezar con un contador que es de nombre i, que empieza en 0. El i, aquí la condición va a ser que el i sea menor que el persona.hijos. Y este array, como es parte de un objeto, de un prototipo de un objeto array, de tipo array, tiene un método dentro de sí que se llama length. Así, th. Entonces, esto nos va a decir cuántos elementos tiene. Entonces, esto se va a detener. Esta va a ser la condición que se detenga cuando llegue al final de los elementos del array. Entonces, en este caso lo haría 1, 2, 3 veces. Y aquí vamos a hacer un console.log de la persona.hijos con el index que está acá. Y el index siempre va a ser diferente. Si nosotros le damos a run, corrección importante, aquí falta la n. Así. Entonces, si le damos a run, nos va a imprimir 3 veces. Y como esto es un objeto, nosotros podemos acceder, por ejemplo, solo al nombre. ¿Sí? De esta manera. Al lado del index ponemos punto nombre. Nombre. Y solo accedimos a los nombres. Pero esta es una manera un poco fea de escribir un loop, la verdad, si me preguntan a mí. Es un poco complicado de leer y entenderlo. Hay mejores maneras de hacerlo. Entonces podemos decir igual asignar un valor que se va a llamar hijo, for let, hijo of. Of es otro keyword. Y aquí vamos a pasarle directamente el array y no tenemos que hacer nada de ese que escribimos antes. Entonces persona.hijos. Y aquí simplemente podemos imprimir directamente el hijo.nombre. A ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces estamos definiendo una variable de todo este conjunto de este array que tiene varios objetos, ¿sí? Es lo único que está pasando. Y es una manera más elegante de escribirlo. Tenemos el mismo resultado. Hay una manera mucho más elegante, que es, podemos simplemente hacer esto, hijos, punto, y son elementos que ya tienen los arrays, que ya existen dentro de ellos, que los heredan del prototipo array. Entonces uno de esos se llama for each. ¿Sí? Entonces, esto lo que va a hacer, por cada uno de los elementos va a ejecutar una función, va a hacer una acción. Ese es el argumento que este for each tiene, porque este es un método, ¿sí? Entonces aquí tenemos un argumento que va a ser una función, y digo función,
Y esta función se va a ejecutar por cada uno de los elementos del array. ¿Sí? Entonces por cada uno de los elementos del array yo voy. Y como argumento de esta función, esto es un poco confuso, pero lo único que está pasando es que este es lo que se llama un callback, ¿sí? Entonces esta función es una que definimos y esta ya viene con el elemento, es decir, con el hijo. Viene aquí, ya viene aquí. ¿Sí? Ya viene con el hijo. Y aquí podemos igual hacer un console log del hijo.nombre. Esto no está definido, es incorrecto porque hijos no existe. Lo que existe es persona.hijos. ¿Sí? Muy importante. Entonces, bueno, hay más métodos de arrays que te ayudan a hacer un montón de cosas, pero este sería, ahí pongámosle un punto a lo que vamos a aprender hoy. Y bueno, hemos ya revisado casi todos los tipos de datos que existen en JavaScript, los loops, pero vamos a hacer algo más interesante, ¿ya? Aquí les había dicho que este es un objeto plano, entonces nosotros vamos a crear ese blueprint de una persona. Vamos a crear, como les había dicho, un prototipo es como el mapa, el plano de una casa. Entonces vamos a crear ese plano y con eso podemos crear diferentes objetos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces vamos a decir, y hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a explicar la que es, digamos, más sencilla. Es más sencilla de entender. Para eso usamos el keyword class, ¿sí? Esto no es una clase. No es una clase como en Java o en otros lenguajes de programación, pero es algo que se llama sintaxis sugar, que es más fácil de visualizarlo y simula ser una clase, pero a la final va a ser un prototipo. Entonces, para esto sí vamos a utilizar camel case, ¿sí? Vamos a definirlo así, persona. Ya no con minúscula, es simplemente una convención. No pasa nada si lo pones en minúsculas, pero mejor hacerlo así, ¿ya? Entonces, esta persona va a tener igual. Entonces, ¿qué es lo que tiene va a tener un constructor, ¿sí? Entonces, un constructor es simplemente una función que se encarga de crear este objeto basado en este plano que tenemos. Entonces, vamos a decir constructor. Y este constructor recibe parámetros. Y igual se lo declara así como una función. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros? Vamos a tener un nombre y vamos a tener una edad. Dejémoslo así por ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a definir, con estos parámetros vamos a crear, va a ser como que la base para crear el objeto. Entonces, ¿cómo creamos el objeto? El objeto tiene propiedades y métodos, ¿verdad? Entonces vamos a decir this. Entonces, ¿y qué es this? This se refiere al objeto mismo, o sea, yo, por decirlo así. Yo, la persona, punto nombre, es igual al parámetro del constructor, al nombre. Y aquí this.edad es igual a la edad que viene del constructor. Y este método de acá va a ser el mismo. ¿Sí? Dormir. Solo que acá para definirlo no tenemos que hacerlo como lo hicimos antes así, sino va a ser directamente así, ¿sí? Ahí estamos definiendo el método y voy a copiar lo que está aquí mismo con estos parámetros y esto de acá. Voy a borrar esto porque ya no me sirve. Sí, tiene el mismo método. Lo único que cambió es la forma en que lo definimos y aquí no necesitamos una coma, ¿sí? Aquí va sin coma. Cosas de sintaxis, nada más. Listo, tenemos una persona. Entonces ahora podemos usar ese plano que nosotros, ese esqueleto que creamos, ¿sí? Pues podemos decir, y vamos a guardarlo en una variable persona 1. Y aquí, ¿te acuerdas cómo lo hicimos acá? New date, lo vamos a hacer igual.
Vamos a decir new person. New persona. Vamos a crear una nueva persona. ¿Y qué le debemos pasar? El nombre y la edad. Entonces él va a ser Juan y va a tener 35. Y la persona 2 va a ser Pedro y va a tener 22. Mira, he creado 2 personas con esa misma estructura. Es para lo que podemos usar nosotros estos prototipos, estas clases. Entonces, si nosotros hacemos un console.log de la persona 1, mira, es un objeto del tipo persona con el nombre Juan y la edad 35. Y si hago de la persona 2, es una persona totalmente diferente. Y este objeto también va a tener el método de dormir, porque todas las personas duermen. Persona.1 dormir. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos igual el método acá. Entonces esa es una manera de crear objetos que es muy útil al momento de trabajar en JavaScript. Ok, eso sería todo para este ejemplo. Ahora vamos a hacer algo un poco más práctico. ¿Qué les parece? Vamos a regresar al inicio de Replit, donde tienen todo el dashboard. Y lo que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo espacio, ¿sí? Y este va a ser un servidor que nosotros vamos a crear, ¿sí? ¿Qué les parece? Hemos tomado un approach un poco teórico por ahora y ahora vamos a hacerlo algo más de la vida real, algo que de verdad se hace día a día. Entonces vamos a igual en Node.js vamos a crear uno nuevo, es diferente al que hicimos y vamos a ponerle un nombre. Este va a ser mi primer servidor. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Vamos a crear este entorno. Y igual tenemos el index.js, pero ahora porque vamos a crear un servidor, vamos a utilizar un paquete. Entonces, ¿qué es un paquete? Un paquete simplemente es el código que alguien más escribió y que nosotros lo podemos usar en nuestro proyecto. Sí, eso es lo genial de JavaScript, que hay un paquete para prácticamente cualquier cosa que te imagines. Si nosotros vamos a npm, aquí podemos encontrar, es el directorio donde se guardan la mayoría de estos paquetes y tenemos para un montón de cosas, ¿sí? Aquí pueden encontrar, el paquete que vamos a utilizar es llamado Express. ¿Sí? Se puede hacer un servidor sin la necesidad de un paquete, pero es un poco más complicado y bueno, vamos a hacerlo como lo hacen todos, ¿sí? Y usando Express, que es el framework más usado para el servidor dentro de JavaScript. Es algo súper ligero, no es nada pesado y nos ayuda un montón para crear un servidor. Entonces vamos aquí en la parte izquierda, vamos donde dice Packages, ¿sí? Damos clic aquí y vamos a buscar Express. Esta es una forma de instalar paquetes dentro de Replit. Es una manera súper fácil de hacerlo. Pero ustedes también pueden usar directamente el shell que tienen aquí si quieren. Y lo que pueden hacer es npm. Bueno, primero tendrían que iniciar un repositorio de npm aquí. Entonces tendrían que hacerlo de esta manera. npm init. Yes, y esto les va a crear un paquete dentro de su proyecto donde ustedes pueden empezar a crear. Yo no lo voy a hacer, pero si quieren háganlo de esta manera. Entonces hacen esto y una vez que ya tienen eso, lo que tienen que hacer luego es npm install Express. Esa es una manera de hacerlo. ¿Y cómo lo harían dentro de su computadora? Como nosotros estamos en un ambiente dentro del cloud, entonces tenemos una manera más sencilla de hacerlo, que es a través de esta tabla de aquí y simplemente le damos install package. Y esto es lo que va a hacer, es simplemente hacer exactamente lo que hicimos en el shell, pero con un clic.
Si nosotros vemos aquí, está haciendo exactamente lo mismo. Primero hizo init package.json y luego hizo npm install express. Si nosotros nos vamos acá donde dice files, podemos ver que ahora además del index.js tenemos estos archivos. Este es un archivo JSON de tipo JSON que es como un objeto de JavaScript que define cuál es el paquete que nosotros tenemos. Entonces tenemos el nombre, la versión, cuál es el punto de entrada, que es este archivo, scripts, si necesitáramos. Y tenemos aquí como dependencias, tenemos Express que acabamos de instalar. Listo, entonces ahora vamos a usar Express. Entonces vamos a decir const Express. Sí, estamos declarando una variable, lo que ya aprendimos es igual. Y aquí vamos a usar una función especial que tenemos dentro de Node.js que se llama require. Entonces, ¿qué es lo que hace require? Simplemente lo que hace es insertar en este archivo, va a insertar código que existe en otro lugar, en este caso en nuestro paquete en Express. Entonces es simplemente lo que hace. Entonces aquí tenemos que decir, si bien el path, es decir, la dirección en donde está nuestro código que queremos insertar, o como en este caso usamos npm, simplemente tenemos que usar el nombre. Entonces no necesitamos especificar el path, simplemente podemos decir express y que es el paquete que está aquí. Entonces esto va a insertar dentro de mi archivo, va a insertar toda la librería de Express que podemos usarla. Ahora vamos a decir const servidor. Entonces vamos a crear un servidor y para eso simplemente ejecutamos Express, ¿sí? Express en este caso es una instancia de Express y lo hacemos como si fuera un método. Entonces ya tenemos un servidor, ya tenemos declarado el servidor, pero ahora tenemos que crear un evento que escuche los requests que vienen del internet, ¿sí? Entonces esto es más o menos detrás de lo que tenemos aquí. Es lo que va a hacer es simplemente añadir un listener a cualquier request que viene dentro de nuestro servidor. Entonces podemos decir servidor.listen, ¿sí? Es un método que tiene ahora nuestro objeto que fue creado con Express y este tiene dos parámetros, ¿sí? Entonces el primero es el puerto donde donde nuestro servidor va a escuchar, ¿sí? Entonces en internet y bueno, en nuestro servidor actualmente, entonces puede tener un montón de puertos que se definen por números. Entonces lo que vamos a hacer aquí es abrir uno de esos puertos como en los barcos, en los puertos reales, ¿verdad? Entonces es como que vamos a abrir una puerta para que cualquiera pueda hacer una petición, un request. Entonces nosotros vamos a abrir el puesto 3000. Y aquí lo que vamos a hacer es, como segundo parámetro, necesitamos una función. Entonces, esta función lo que va a hacer es simplemente, es similar a lo que hicimos antes con el callback de los métodos del for each. Es simplemente lo que se va a ejecutar una vez que esto se completó, que ya estamos escuchando qué es lo que se va a ejecutar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente un console.log de un mensaje. Esto significa que todo fue bien. Vamos a decir, el servidor está funcionando en el puerto 3000. ¿Sí? Listo. Una vez que ya definimos que nuestro servidor se encuentra escuchando en el puerto 3000, vamos a añadir otro listener de un evento. Entonces este va a ser servidor.get. Entonces dentro de Javas, bueno, en general en los servidores tienen como diferentes métodos para comunicarse, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú quieres recibir información, vamos a usar un método get. Si tú quieres enviar información, puedes usar un método put o post. Entonces nosotros vamos a usar el método get, ¿sí? Y esto viene de Express. Entonces cada vez que alguien haga una petición get, ¿y a qué path? Entonces, ¿a qué me refiero con path? Es simplemente
Después de mi URL vamos a tener como parámetros, este va a ser el parámetro raíz, ¿sí? Cuando alguien solicite información o haga un método get o simplemente ingrese a nuestra página URL en la dirección raíz, nosotros vamos a responder. Y igual aquí lo hacemos con una función. Función, ¿sí? Lo hacemos de esta manera. Y aquí vamos a responder. Entonces, esta función tiene dos parámetros. Un request y un res. El request es lo que viene del cliente. Es decir, la persona que está haciendo la petición puede ser el navegador. Y res es lo que nosotros podemos responderle, ¿verdad? Entonces, simplemente vamos a responder. Y esto tiene este método que es send. Y vamos a decir hola mundo. De nuevo vamos a hacer hola mundo. Y ahora vamos a correr todo, ¿sí? Mira qué tal. Entonces ya tenemos nuestro servidor. El servidor está funcionando en el puerto 3000. Esto salió en la consola. Y aquí mismo tenemos un navegador. Y esta es la URL de nuestro servidor. Mira, y como fuimos al directorio raíz, simplemente salió hola mundo. Nosotros podemos darle clic acá, donde dice Open in a New Tab. Si le damos clic, mira, esta es la URL de tu servidor. Entonces es súper chévere porque es un dominio que tú puedes acceder desde cualquier parte. Y mira, es lo que acabamos de escribir. Entonces ese sería como que el hola mundo de nuestro servidor. Ok, eso sería como algo súper sencillo, no vamos a ir muy a fondo, vamos a hacer algo adicional, ¿sí? Vamos a hacer que nosotros enviamos aquí como parámetro de la URL, vamos a enviar nuestra fecha de nacimiento y el servidor nos va a dar como respuesta cuántos años tenemos. ¿Qué les parece? Y aplicamos un poco de lo que aprendimos antes. Entonces vamos a definir otro listener, otra ruta dentro de nuestro servidor, y esta ya no va a ser la raíz, sino vamos a tener una ruta que va a decir edad, ¿sí? Y como parámetro vamos a tener una variable que se llama año. Mira, esta es una sintaxis de Express que podemos definirlo con estos dos puntos para definir que esto es un parámetro variable. De esta manera nosotros podemos acceder dentro del objeto de request, podemos acceder a esta variable en el segundo parámetro. Es simplemente la sintaxis de Express, nada más. A la final esto sigue siendo un string, como pueden ver. Entonces vamos a decir función request response de la misma manera que lo hicimos antes. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a usar el date object que usamos antes. Vamos a decir, primero vamos a determinar el año actual. Entonces podemos decir, como no quiero escribir la ñ, vamos a usar un poco de inglés aquí. Current year. Y esto, ¿a qué va a ser igual al año actual? Entonces podemos usar el objeto date que ya existe en JavaScript. Hacemos new date. Si le pasamos sin nada, nos va a dar la fecha actual. Y todo esto, bueno, hagámoslo así para que sea un poco más sencillo. Podemos decir igual como lo hicimos antes. Ahora es igual a new date, ¿verdad? Y el año actual, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a la ahora. Y este objeto del prototipo date tiene una función que se llama getYear. ¿Sí? Obtener año. Esto nos va a dar en qué año estamos actualmente. Ese es el año actual, ¿de acuerdo? Ahora necesitamos el año que nos va a pasar el cliente. Entonces para eso vamos a decir lo siguiente. Const, vamos a decir client time. Bueno, pongámoslo en español. Tiempo cliente. ¿Y a qué va a ser este igual? Vamos igual a crear un new date. ¿Y qué va a recibir como parámetros? ¿Se acuerdan que esto recibe un constructor? Nosotros podemos darle aquí un parámetro para que esto lo transforme en una fecha, ¿sí? En una fecha específica. Entonces vamos a pasarle esto que viene aquí, el año. ¿Cómo le pasamos? Accedemos al objeto del request
Lo tenemos aquí. Este objeto tiene algo que se llama params, ¿sí? Son los parámetros que nosotros mandamos en el URL. Y dentro de esto va a estar el year, que es lo que nosotros pasamos aquí, ¿sí? Esto va a ser el año, ¿de acuerdo? Entonces lo recibimos aquí y ahora podemos decir client year es igual al tiempo del cliente, ¿sí? Punto, de la misma manera que lo hicimos antes, get year, ¿sí? Así vamos a tener el año en el que nos mandó el cliente, ¿sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a enviar al cliente, como lo hicimos antes, res.send. ¿Y qué vamos a enviarle? Vamos a enviarle, a ver, pongámoslo acá en otra variable, const edad. ¿Y a qué es igual la edad? Es simplemente al año actual menos el año del cliente, ¿sí? Puede ser 2020 menos los años de acá. Entonces vamos a enviarle la edad. ¿Qué les parece? Tenemos la edad. Ahora, esto no se va a reflejar de inmediato. Tenemos que parar el servidor y correrlo de nuevo. Esto, como es un servidor que tenemos aquí un error. Dice servider is not defined. Es porque cometí un error de tipeo aquí. Está mal escrito. No es servider, es servidor. Voy a parar de nuevo esto y voy a correrlo de nuevo. Listo, ya no tenemos ningún problema. El servidor está funcionando. Y ahora nos vamos acá, refrescamos, no pasa nada porque igual seguimos en el inicio. Pero ¿se acuerdan que tenemos aquí una ruta específica? Entonces esta ruta se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Esta ruta se llama edad. Edad. Y aquí le vamos a pasar el año en el que nacimos. Entonces digamos que yo nací en el 1994. Le vamos a pasar esto. Y tenemos un error. Vamos a revisar cuál fue ese error. ¿Cuál es el error que estamos mandando aquí? Estamos mandando un número, ¿sí? Esto de aquí se convirtió en un número y por eso Express piensa que estamos mandando un estatus, ¿sí? Por eso nos dice que enviemos el estatus. Entonces, en vez de enviar un número, vamos a enviar un string. Entonces, vamos a hacerlo un poco más personalizado. ¿Se acuerdan que había hablado de esta tilde rara? Esta es la que vamos a usar. Entonces, cuando usamos esta tilde rara de aquí, que es una tilde hacia atrás, podemos hacer cosas interesantes. Podemos concatenar variables con strings. Entonces vamos a decir tu edad actual es, y para nosotros poder insertar aquí una variable podemos usar el signo de dólar seguido de corchetes. Tenemos que envolver en corchetes nuestra variable y ahora estamos enviando un string que tiene una variable de adentro que es un número, pero a la final todo se convierte en un string, ¿sí? Entonces voy a parar el servidor, voy a correrlo de nuevo y si me voy acá, mira, ya tenemos el texto adecuado. Tu edad actual es de 27 años, ¿qué les parece? Entonces podemos cambiar, podemos decir 2005. Enviamos aquí la petición y tenemos esta respuesta diferente. Y nuestro servidor está funcionando. ¿Qué les parece? Cerremos esto por ahora. Y bueno, esto es algo súper sencillo. La verdad que esto se puede poner bastante complicado, pero simplemente quería darles algo práctico que ustedes pueden compartirlo con alguien y mostrarles lo que hicieron. Y bueno, eso era lo que quería compartirte el día de hoy. Es algo bastante general, pero bueno, un poco más sencillo, ¿no? Hacerlo dentro de este entorno. Y espero te haya servido. Si te ha gustado este contenido y te ha ayudado, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Espero sacar muchos más videos educacionales y sobre cualquier cosa de programación. Y muchas gracias por seguir este curso. Adiós.